Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo les va? Un programa más de Radio ABC. Otro viernes en este rincón de la Costa da Morte, en el cual le vamos a presentar hoy una entrevista a un músico maravilloso de Galicia, que es un maestro de maestros y que es el presidente actualmente de Son de Seu. Son de Seu es la orquesta tradicional gallega más importante que hay en Galicia actualmente. Y además nos va a hablar de toda su trayectoria. Él se llama Anxo Pintos, es muy conocido, es un personaje que toca sanfona, toca gaita, bueno, no sé ni cuántos instrumentos toca, y además es el fundador del grupo Berro Hueto, nada más y nada menos. Imagínense qué pedazo de musicazo les traje hoy para que comparta su vida con todos ustedes. Además de eso, vamos a presentar un nuevo pedacito dentro de la radio ABC que se llama Galicia Mágica y Misteriosa. Escúchenlo, que va a estar muy lindo. Y además, como siempre, la mejor música de Galicia. Y hoy, más que nunca, presentando todos los temas de Anxo Pinto y de Son de Seu. Bueno, los dejo con el programa. Nos vemos al final del mismo, pero antes una pequeña propaganda. Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. En el Día Internacional de la Mujer celebramos nuestro encuentro en su homenaje a las mujeres emigrantes, a sus descendientes y a todas las divinas que vienen al Corcubión. Ameniza la orquesta Agora Juntos. Habrá de menú fiambres surtidos, paella marinera, postres, bebidas, café y muchas ganas de pasarla bien. Esto es el domingo 6 de marzo a las 13 horas, con barbijo y vacunados. No se olviden, con barbijo y vacunados. Esto es en el campo Corcubión, en la calle Juan Carlos Cruz, 1871 Vicente López. Repito, Juan Carlos Cruz, 1871 Vicente López. No llamen a la sede que siguen obras todavía. Acuérdense que eso están reformándolo todo. La otra vez vi las fotos por Facebook, estaban muy lindas. Esto pueden llamar de lunes a sábados de 10 a 20 horas al 155-618-7713. Repito, 155-618-7713.
7713. Ahí pueden reservar para el día, acuérdense, domingo 6 de marzo, desde las 13 horas, festejando el Día Internacional de la Mujer. Ameniza la orquesta Agora Juntos. No se pierdan la gran primera fiesta del Corcubión. Los esperamos con mucha comida, muchas ganas de bailar y pasarla bárbaro. No se olviden, ahí estamos. La vela de mi barco tiene un remiendo, se lo ha puesto la niña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. De un programa más de Radio ABC, aquí en nuestro rinconcito de la Costa de la Muerte, en Buenos Aires. Y hoy con una entrevista maravillosa de uno de los personajes, dicho de buena manera personaje, de los mejores músicos y personajes que tiene Galicia hoy en día, porque es un gran maestro y ha sabido hacer una carrera musical estupenda y está al tope de los mejores músicos que tiene a nuestra tierra. Estamos hablando con Anxo Pinto, nada más y nada menos. Anxo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí andamos, por Vigo. Mañanigo,
así me gusta. No parando de hacer cosas, claro. Y además por Vigo, ¿no? Qué ciudad maravillosa Sí. esa, ¿no? No hay queja, hombre, no tiene esa, digamos, esa fastuosidad y esa grandeza que tiene Buenos Aires, pero bueno, ahí compartimos un cachito del Atlántico, las dos ciudades, Por ¿no? supuesto. ¿Y tú vives por arriba del monte o cerca de la ría? Yo vivo relativamente cerca de la ría, estoy aproximadamente a 1 kilómetro, prácticamente la arteria principal que va por el centro, que es la calle Urzáiz, y eso, que en un cuarto de hora estoy tocando el mar. Claro. Desde mi casa. No, yo te preguntaba porque levantarse muchas veces por ahí mismo e ir hasta el Castro y ver ahí o Ponte Sampaio Sí. de un lado, la ría y todo eso debe ser algo maravilloso, ¿no? Me imagino. Sí, afortunadamente lo que tiene Vigo es, digamos, está rodeado de montes, entonces en muy poquito tiempo puedes estar contemplando unas vistas de la ría y de todo el entorno, pues realmente estupendas. Así es. Anjo, la primera pregunta Sí. que te voy a hacer, y se la hacemos a todos los entrevistados que tenemos, porque nos habla mucho del entrevistado, es que me Ujú. digas de boca de Anjo Pintos, ¿quién Sí. es Anjo Pintos? Uf, es muy complicado realmente hablar de uno mismo, porque yo por ejemplo me considero siempre una persona en proceso, ¿no? Un ser humano en tránsito, así que de alguna manera cada día soy una persona diferente, siendo la misma. Yo creo que sobre todo soy un alma curiosa, y llevo toda mi vida siéndolo, y eso es el gran motorcito que me impulsa a diario, ¿no? Intento no perder nunca mi capacidad de asombro y intento que eso también se vea reflejado en mi mundo musical, ¿no? Busco cuando intento ser creativo, pues bueno, no dejar de sorprenderme a mí mismo, ¿no? A diario. Y eso es un poco la clave que me permite continuar adelante. Pero esto es un pequeño episodio, claro. Yo es que soy al mismo tiempo muchas más cosas. No sé, resumirlo en esta palabra es prácticamente imposible. Lo que sí intento es, en la medida de lo posible, ser una buena persona con los demás, sino infligir el menor daño posible a las personas que te rodean, ¿no? Intentar hacer el bien en la medida de lo posible. Tienes Sí. una vasta carrera musical que has empezado desde muy chico, desde los 8 Ujú. años, y eres gaitero, eres sanfonista, eres flautista, eres saxofonista, clarinetista, no sé cuántos instrumentos tocas verdaderamente. Pero más allá de eso, me gustaría empezar por tus comienzos, por aquellos años Sí. de Arfolides. Puede ser que empezaste con ellos, y de la mano de tu padre, puede ser. Correcto, sí, yo vengo de una familia de músicos, mi madre cantaba zarzuelas y ópera y mi padre siempre se dedicó a la música tradicional y al baile tradicional. Y realmente mi primer contacto con un instrumento fue el órgano de 2 teclados, que tenía pedales también, así que yo empecé con eso, después me metieron en el conservatorio, pero la experiencia del conservatorio no fue buena. Y al final, digamos que lo que me rescató para la música fue el grupo de gaitas que tenía mi padre, que de aquella se llamaba Sementeira do Mar de Bouzas, y después dio en llamarse Alfolíes, ya con una nueva formación. Y ahí aprendo a tocar la gaita con mi padre en primera instancia. Así que realmente puedo decir que en este caso es mi padre el que de alguna manera me rescata para el mundo de la música, ¿no? Y impide que al final acabe, bueno, frustrada la operación por culpa de una mala experiencia en el conservatorio. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se van sucediendo los hechos, que no sé si quieres que me pare a relatarlos ahora o que me pare un poco a hablar del grupo de gaitas. No, yo digo que solamente preguntarte que, bueno, me imagino que empezaste como toda la mayoría de nosotros, Sí.
por la música tradicional. Te habrás enamorado, Justo. te habrás enamorado de la música tradicional, y a tal punto de que me imagino que el día de hoy es el día que no ha podido salir de ella, ¿no? Ni quiero. Exactamente. ¿Cómo es que llega a haber semejante fidelidad hacia una música y semejante amor hacia esa música? Bueno, al final la vives de una manera tan natural y tan espontánea. Yo tuve la suerte de crecer en un entorno donde pude ver tocar a Ricardo Portela. Yo puedo decir que Ricardo Portela fue mi maestro sin haberlo sido, sin él saber que lo fue. Porque yo, por ejemplo, ya un poco más tarde tuve la suerte de entrar en el grupo didáctico con Antón Corral, y él venía a los ensayos. Entonces yo tuve la suerte de poder escucharlo cuando él se ponía a tocar allí en el patio. Y claro, tanto Carlos Núñez como yo, que coincidimos en aquella época, íbamos diseccionando todo lo que él hacía, ¿no? No nos dio clase, pero nos dio todas las clases importantes, ¿no? Sobre su manera de tocar. Y quien dice el estilo de Ricardo Portela, dice también el estilo de Os Morenos de Lavadores, de Os Campaninos de Vilagarcía, de Os Cruceiros, de Eriños do Parque de Castrelos, de Moxenas, gaiteros todos de las Rías Baixas. Como sabes, no todos los estilos dentro del mundo de la gaita en Galicia eran exactamente iguales. No se tocaba la gaita igual en las Rías Baixas que en la zona de Coruña o en la zona oriental, ya lindando un poco de Lugo, Asturias. Bueno, en el interior de Galicia, o en más Garceiras, en fin, sí, todo eso, ¿no? Sí, ahora mismo se va borrando un poquito todo eso, ¿sabes? Con el paso del tiempo, con el aprendizaje ahora directamente en las escuelas, por ejemplo, como la nuestra, la ETRAD. Bueno, no voy a decir que nosotros ayudemos a esa disolución, porque Xaquín Xastera, que es el profesor de gaita, es muy Rías Baixas, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez hay menos diferencias entre ser un gaiteiro de Coruña, un gaiteiro de Vilagarcía, de Vigo, de Lugo, de Ourense o Ferrol, ¿no? Cada vez hay menos, cada vez tocamos todos más parecido. Cuéntame cómo llegaste a la trompona, y otra es cómo llegaste a hacer un disco como Matocongrio, un grupo como el de Matocongrio, sí, con Carlos Núñez. Con Carlos y Santi y Pancho Alba, sí. Bueno, pues te respondo a la primera. ¿Cómo llego yo a la zanfona? Tengo la inmensa suerte de que mi padre le había encargado 2 punteiros a Antón Corral cuando estaba en Lugo. Y a raíz de que se celebra el Mundial de España en el año 1982, el Obradoiro de Antón Corral de Lugo hace una exposición en Vigo. Así que al concejal del Ayuntamiento de Vigo, de Cultura, bueno, ve aquella exposición y quiere traerse a Antón Corral a la Escuela de Artes de Vigo. Al final consigue convencerlo y la fortuna es que empieza este obradoiro en la Escuela de Artes, y Antón Corral le dice a mi padre que si yo estoy interesado en formar parte del grupo didáctico que quiere montar. Claro, eso es para mí un momento absolutamente decisivo, porque es muy probable que yo no hubiera llegado a ser el músico que soy y que fui en todos esos años si no hubiera sido por esto. Y yo llego el primer día al Obradoiro y Antón Corral está afinando una zanfona. Así que yo simplemente lo que hago es poner los codos encima de la mesa y sentir la vibración del instrumento mientras él la afina. Y yo, acto seguido, digo, yo tengo que aprender a tocar la zanfona, tengo que aprender a tocar este instrumento. Así que afortunadamente me dejan ir 2 días a la semana y porque claro, yo me voy a estar sin zanfona desde que entro en el Obradoiro en el año 83 hasta el año 91. Y lo que consigo aprender con la zanfona es el tiempo que me dejan tocar allí. Así que yo, martes y jueves por las tardes directamente me los pasaba allí metidos aprendiendo a tocar este instrumento. Pero claro, como gaiteiro también notaba que el repertorio se me quedaba un poco corto y un poco lo que iba buscando es que todas las cosas que yo podía tocar con la gaita, que cualquier gaitero podría tocar con la gaita, poder traspasarlas a la zanfona un poco con el mismo estilo, la misma articulación y ornamentación, ¿no? Y eso invertí pues prácticamente 8 años de mi vida, hasta que más o menos acabé teniendo la conciencia de que con la zanfona podía llegar a hacer prácticamente lo mismo que con la gaita. Y después la otra pregunta, la de Matocongrio, cómo llegamos a grabar ese disco.
Carlos Núñez, Santiago Cribeiro, nosotros tres, nos conocimos en este grupo, en este grupo didáctico de la EMAO, de la Escuela de Artes. Y ya comenzadas nuestras carreras, hubo un momento en el que decidimos renunciar a nuestras carreras para ser músicos profesionales, y nuestro primer proyecto profesional fue Matocongrio. Así que pedimos un crédito y nos fuimos a grabar el disco a donde grababa U2, donde grababa The Waterboys, a Irlanda. Nos fuimos a Dublín. Pues eso, con este pequeño empeño de dinero, y allí pudimos grabar este disco, que se grabó en tomas prácticamente únicas, es decir, aquí no hubo mucho refrito. Entramos en las sesiones y como mucho hacíamos 2 tomas, 3 tomas, y nos quedábamos con la que más nos gustaba. Y bueno, así se gestó este disco de este grupo, que duró hasta la primavera del año 95, y prácticamente pues fue eso, del 89 al 95, con un solo disco, ¿no? Y después en el 95 calculo que empiezas a trabajar por tu lado y buscas otros horizontes, viendo las diferencias musicales que vos tenías con respecto a lo que era Carlos Núñez, porque bueno, Carlos tiene una manera de ver la música que no tiene nada que ver contigo, me imagino, digo yo. Sí, en este caso, sí, sobre todo, digamos, la gran decisión la toma Carlos, que él quería trabajar como solista, y bueno, yo en cambio siempre tuve una visión un poco más asamblearia de la música. No me interesaba tanto ser un frontman, nunca estuve tan interesado en liderar un proyecto y en centrarlo sobre mi persona, ¿no? La música creo que siempre estuvo por encima un poco de mi ambición personal por que figurara mi nombre en las cosas. Así que de alguna manera yo creo que sí queda claro eso en las trayectorias de ambos, ¿no? Yo creo que hasta hay que hacer una traducción positiva de que haya ocurrido esto, ¿no? Porque creo que tanto Berrogueto como Carlos Núñez en lo musical han aportado cosas interesantes, ¿no? Visiones diferentes y mucha música que al final yo creo que ha sido bueno para la gente aficionada a este género musical, ¿no? Bueno, de eso iba a hablar casualmente, ¿no? Termina Matocongrio y empieza otro proyecto tan profesional, tan bueno, o casi mejor que Matocongrio inclusive, que es Berrogueto.
Cuéntame cómo nace Berrugueto y cómo consigue los compañeros, cómo lo armas. Sí, en este caso hay prácticamente una escisión, ¿no? Cuando Matocongrio se acaba, dos de los músicos de Matocongrio se van con Carlos, Diego Bouzón y Pancho Álvarez, y del otro lado nos quedamos Santiago Cribero, el acordeonista y pianista, Isaac Palacín, el batería y percusionista, y yo. Y entonces, pues nada, automáticamente, aparte, bueno, recuerdo hasta el día, o sea, el día en el que ocurren las cosas, nos encontramos en el Café Dublín de Vigo, que fue uno de los lugares míticos de cita obligada y parada y fonda de los músicos folk y tradis de Vigo. Y nada, ahí ya automáticamente hablamos de que hay que ponerse las pilas para hacer otra formación. Y ahí entramos en contacto con Guillermo Fernández, que era un músico que provenía sobre todo del jazz, un guitarrista del jazz, y con Kiko Comesaña, que era el arpista y buzuquista de... se me acaba de ir el nombre ahora, ¿será posible? Nada, lo recuperaré en breve. Vaya, en concreto los dos son grandes músicos, ¿no? Fueron los cuardistas de Berrugueto, y un violinista, Paco Juncal. Esta es la formación con la que partimos, pero al mismo tiempo teníamos muy claro que queríamos que la voz tradicional de las pandereteiras estuviera en nuestro primer trabajo discográfico. Así que nuestro primer trabajo discográfico se llamó Navicularia, pues tuvo esta doble vertiente, ¿no? Por una parte, toda esa música instrumental que fuimos elaborando entre temas de composición y melodías tradicionales, y después esos temas que arreglamos con las voces de las pandereteiras de Cantigas y Agarimos, que ellas mismas fueron las que nos nutrieron de las melodías, ¿no? No sé, de ahí sale el mítico, la mítica versión de O Mandil, por ejemplo, que firma Kiko Comesaña, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes hazañas musicales tanto de personales como de Berrugueto, ¿no? Es un tema muy especial. Y a partir de ahí, pues nada, vemos que hacemos una gira por Alemania con aquel disco y con las pandereteiras, esta formación, y conseguimos pues un premio de la crítica de Alemania ex aequo con Ray Cooder, con lo cual, bueno, nos dice, no debemos ir por mal camino, ¿no? Cuando en Europa son capaces de apreciar nuestra música hasta el nivel de que nos concedan un premio de la crítica. Y la verdad es que nos consideramos un grupo muy afortunado, no tanto dentro de Galicia como fuera, porque siempre recibimos, digamos, el apoyo del público y de la crítica en buena parte de Europa, de Galicia y del resto de España, ¿no? E incluso tuvimos la suerte de ir a tocar a Buenos Aires, o sea que, al final... yo me acuerdo exactamente de tu concierto. Fue un concierto, vaya, del que nos acordamos, bueno, nuestra estancia en Buenos Aires fue sí. La recordamos en el Teatro muy vívidamente. Fue en el Teatro Avenida. De eso me acuerdo perfectamente. Yo en aquel momento te hice una nota para Radio Colonia, que yo estaba trabajando con un amigo que teníamos un programa de radio. Mira, siempre hubo una voz femenina determinada en Berrugueto, que era la voz cantante, que también después bueno, tuviste una chica también que no solamente cantaba, sino que era gaitera. Guadi Galego, sí, hermana de Santiago Cribeiro, sí. Exactamente, que fue una voz muy característica. En un momento determinado decidieron cambiar eso y entró Javier Díaz. ¿Cómo fue ese cambio? El cambio radical, bueno, sucede porque Guadi emprende su carrera en solitario y, bueno, tocaba decidir si seguía un grupo mixto entre temas instrumentales y temas cantados, y ahí sabíamos que si metíamos una voz femenina iba a obrar la comparación, ¿no? De, bueno, si sería mejor que la voz nueva que la anterior, y entonces nos ocurrió que ¿por qué no probábamos con un cantante
masculino, y aquí la verdad es que bueno, hubo pocas dudas, sí apareció algún nombre más, pero la verdad es que hubo prácticamente unanimidad absoluta en pensar en Xavier Díaz como la alternativa seria, ¿no?, a la voz de Guadi Galego, y yo creo que encajó perfectamente en la filosofía del grupo. Él también tocaba la gaita, con lo cual nos permitía, bueno, que en los momentos en los que la voz no estuviera presente en los temas, pues él también pudiera seguir aportando al grupo, ¿no? Y ahí está ese último disco, ese Cosmogonías, ¿no?, que yo creo que es un último trabajo también, pues realmente brillante del grupo, ¿no? Así que, bueno, ahora comprobamos tanto como Guadi Galego como Xavier Díaz, ambos tienen carreras muy sólidas, muy consolidadas en Galicia y en el resto de España, ¿no? Así que, bueno, estamos contentos y felices de haber, digamos, haber tenido estas tres visiones diferentes, ¿no?, de la voz en Galicia. Por una parte, las cantareiras de Cantigas e Garimos más tradicionales, Guadi Galego ya con, digamos, una postura estética más personal, y Xavier Díaz, que es un hombre que también viene de la tradición, ¿no?, pero que también, digamos, tiene una voz flexible, que es capaz de encarnar otro tipo de dramaturgia a la hora de ofrecerse, ¿no? Exactamente. Bueno, hablamos de Anxo Pintos, músico. Nos faltaría por ahí, si querés hablar un poco de tu último grupo, en el cual tocaste nada más y nada menos que con Rodrigo Romaní, ¿no es cierto? Sí. Y con José sí. Con José Luis. ¿Qué te pareció esa experiencia? Porque con Rodrigo Romaní ya sabemos cómo es la experiencia, porque sigues trabajando con él. Ahora con José Luis. Sí, y con José Luis también. O sea, somos compañeros de la escuela la escuela de música tradicional y folk de Vigo, que se llama ETRAZ, que además está en el mismo edificio de la EMAO, o sea, de la escuela de arte. Yo digamos que no he tenido que trasladarme demasiado de mi época de estudiante a mi época de docente, ¿no? Allí imparto clases de zanfona. Bueno, pues este trío, la verdad es que la idea partió de Rodrigo. Dijo, oye, ¿os apetecería que hiciéramos un grupo para tocar y tal? Y bueno, hicimos un disco nada más, pero fue una experiencia muy, 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 muy bonita, y yo nunca paro de aprender de este hombre, ¿no? Rodrigo Romaní, yo creo que es uno de los grandes músicos y de los grandes talentos que ha dado la música folk de Galicia, y le debemos tanto a Milladoiro. Y de verle a Milladoiro es de verle también a Antón Sebane y a Rodrigo Romaní, ¿no? Porque de alguna manera son el alma armónica del grupo, y también en buena medida los ideólogos. Así que, bueno, es un orgullo y un privilegio seguir hoy en día incluso trabajando con él, ¿no? Un proyecto que fue y que es Son Deseo. Este proyecto, el de Lizgairo, que además coge parte de los apellidos, ¿no? Lizgairo es una palabra, pero al mismo tiempo coge el apellido Liz, de eso es el Liz, Ga de García, porque mi primer apellido es García, y Ro de Romaní, Lizgairo. Pues queríamos sobre todo que fuera un proyecto de timbres puros, donde la arpa céltica, la zanfona y el buzuki y la guitarra de José Liz pues estuvieran en carne viva, ¿no? En todos los procesos. Y de alguna manera ese disco que hicimos, que se llamó Diacronías, cumple muy bien ese cometido, ¿no? de ofrecer de una manera muy, muy, muy directa a lo que son los timbres puros y las posibilidades de estos tres instrumentos. Y nada, fue una experiencia muy bonita, que se quedó solo en eso, en este trabajo, y a la par. Y después seguimos trabajando los tres en este gran proyecto que es la Orquesta Folk de Galicia Son Deseo, ¿no? Donde ahí estamos más de 60 músicos, coordinada por varios maestros y dirigida por la gran figura de Rodrigo Romaní, que cumplimos 20 años ahora mismo, y bueno, que estamos deseando ofrecer en breve, entre mayo y junio, pues una gira de 20 aniversario por Galicia. Por favor, yo les pido sinceramente, es más,
voy a hablar con Feijóo o con quien haga falta para que no quede solamente en Galicia de ese lado del mar, sino que vengan también a la Galicia de este lado del mar. Porque yo sé que mover semejante orquesta es un infierno. Es muy caro, sí. Es muy caro, sí. Pero la verdad que tener el orgullo nacional de tener una orquesta de corte tradicional como Son de Seu, muy pocos países en el mundo la tienen. De hecho, es la primera experiencia que nosotros sepamos de estas características en España y una de las pocas que hay en Europa. De hecho, nosotros hace algunos años, de la mano de sobre todo Rodrigo Romaní, lideramos un proyecto que fue la Red Europea de Orquestas de Música Folk, que tenía, entre otras cosas, la idea de conseguir fondos europeos para que las orquestas se pudieran mover entre países, ¿no? Y fue una red que en alianza con, por ejemplo, la Academia Sibelius de Finlandia o el Conservatorio de Música Tradicional de Glasgow y la Asociación Cultural Arte Motiva de Italia. O sea que, fue un pequeño logro, ¿no? Conseguir que orquestas de estos 4 lugares pues pudieran hacer intercambio cultural y los auditorios de los respectivos países pudieran escuchar a las orquestas del resto de los lugares, ¿no? Así que, la verdad es que para nosotros sería un privilegio poder estar en Argentina y ofreciéndoos en directo toda la energía y nuestra manera, ¿no? de entender la música tradicional dentro de una formación ya de un corte más orquestal, ¿no? Pero siempre con instrumentos tradicionales, eso es muy importante, ¿no? Porque eso, al margen de los instrumentos tradicionales solo tenemos el contrabajo por necesidades de cubrir esa región de graves, ¿no? Pero el resto de los instrumentos están todos presentes en la música tradicional o folk de Galicia. O sol prende nunha liña, as estrelas nun cordón, a lúa nun fío de prata, eu no teu corazón. Eu no teu corazón, ai la 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 la. A lúa de luniña, a lumeame con xeito. Se non me das unha fala, esta noite non me deito. Esta noite non me deito. Ai la 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 la.
xogando as agachadas. A lúa que me alumea dentro do teu peito estaba. Dentro do teu peito estaba. Ai, la, 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 la. Hablamos mucho del Anxo Pintos músico, es el gran músico, entre los 4 mejores de Galicia, pero más allá de él no hablamos tanto del Anxo Pintos maestro, de ese Anxo Pintos que ha sabido dar sanfonistas por toda España, cuando ese instrumento estaba casi perdido. Cuéntanos un poco de ese maestro. Sí, yo tengo la suerte, o sea, yo me considero un eslabón más. Soy un eslabón que si no hubiera existido Antón Corral, si no hubiera existido Antón Seoane, si no hubiera existido Fuxan os Ventos, si no hubiera existido, como bien dices, Faustino Santalices, Perfecto Fijó, yo no hubiera estado aquí, no hubiera tenido la oportunidad de conocer el instrumento, ni de poseer uno, porque al final mi instrumento ya ni es de Antón Corral, ya es de un alumno de él. Porque una de las grandezas de Antón Corral es que él quiso enseñar lo que sabía, y quiso enseñar lo que sabía como músico y como artesano. Así que de ahí viene que hoy en día la zanfona tenga parte de los mejores artesanos de este instrumento de toda Europa y unos muy buenos tocadores, ¿no? en el país. Así que yo he tenido la fortuna también de que al estar allí, a Rodrigo Romaní se le ocurriera la feliz idea de generar o de crear un conservatorio de música tradicional que uniera esfuerzos con el Obradoiro de Antón Corral, ¿no? Y entonces en el año 97 empieza a funcionar este conservatorio de música tradicional con arpa céltica, zanfona, gaita y etnomusicología, que gracias a la idea feliz de Rodrigo Romaní de formar este conservatorio justo en el mismo edificio donde estaba el Obradoiro de Antón Corral y de querer tener zanfona, pues yo tengo la suerte de poder empezar a trabajar como maestro de zanfona en este conservatorio, y desde entonces, o sea, desde el año 97 hasta hoy en día, ¿no? Y bueno, afortunadamente esta difusión del instrumento va más allá de la propia ETRAZ, y unos años más tarde también se crea el Conservatorio de Música Tradicional de Lalín con Óscar Fernández Sanjurjo como maestro de zanfona. Hoy en día también vive probablemente el mejor zanfonista de toda España, que es Germán Díaz, vive en Lugo, y de alguna manera Galicia es uno de los grandes epicentros de la zanfona en toda España, ¿no? Así que ahora mismo el auge que ha cobrado la zanfona en Galicia y en el resto de España, bueno, pues si a mí me lo dicen cuando yo empecé a tocar la zanfona, pues estaría casi pensando en que sería absolutamente inverosímil, ¿no? Y el nivel también de construcción que hay ahora mismo, las zanfonas de Jaime Rebollo, y de otros tantos artesanos que andan por ahí son verdaderamente, César Loureiro, pues son absolutamente estratosféricas, ¿no? Tenemos unos instrumentos muy buenos, y que ahora mismo están tocando también zanfonistas de toda Europa, ¿no? Así que nada, la verdad es que el presente de la zanfona es muy ilusionante. Y mi trabajo en la escuela, pues igualmente, porque tengo alrededor de 50 alumnos, y ahora mismo doy también clase en lo que se llama el aula Berta,
que son 2 horas para que los músicos que tocan la zanfona hagan repertorio, y ahí pueden estar pues incluso los que han acabado la escuela. Entonces hay una formación estable ahí de 20 zanfonistas que bueno, con los que podemos hacer ahí casi un repertorio de orquesta de zanfonas, ¿no? O sea que bien, la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de poder sumar, ¿no? De haber hecho mi aportación no solo como músico, sino también como maestre para algunos, e incluso a través de que va más allá, ¿no? Porque hay un zanfonista ahí que tú conocerás bien, Martín Corripio, que tuve la fortuna de poder darle clases en una experiencia piloto que se hizo de dar clases a distancia, ¿no? Con la asignatura de la zanfona. Y que bueno, que viene recientemente de editar un disco de zanfona en el que tuve el privilegio de participar, ¿no? Como convidado. Así que bueno, ya hay semillas al otro lado del Atlántico, y espero que poco a poco la zanfona vaya teniendo su espacio también ahí en Argentina, ¿no? Galicia siempre ha tenido esas zanfonas con forma de guitarra y no con forma de laúd, o tuvieron las dos juntas. ¿Cómo es eso? Solo con forma de guitarra. Aquí solo aparecen las que tienen forma de guitarra y que además presentan una escotadura muy marcada. Son zanfonas pequeñas, y en general todas las zanfonas antiguas que se conservan demuestran que no están hechas por, digamos, grandes constructores de instrumentos, sino que son más bien obra casi de ebanistas así manitas, ¿no? Y habilidosos. Entonces eso, realmente estamos hablando de instrumentos que probablemente no estaban especialmente dotados para tener una gran sonoridad, ¿no? Parecían más bien instrumentos pensados para ser tocados por gentes de este oficio que tenían los ciegos y los músicos de calle, ¿no? Relacionados siempre con la venta de pliegos de cordel, los teatros de marionetas y demás, ¿no? Más que como un instrumento que estuviera plenamente integrado en la música tradicional. Uh-huh. Bueno, hoy como presidente de Son de Seu, me imagino que debes tener una carrera hecha ya, de la cual te sientes satisfecho, pero seguramente aspiras a más. ¿Cuál es el futuro de Anxo Pintos? Conocemos a Anxo Pintos, presidente de Son de Seu, ¿no? Que me imagino que habrá llegado a un lugar determinado de su carrera muy importante. Pero ¿cuál es el futuro de Anxo Pintos? Pues el futuro de Anxo Pintos pasa por seguir siendo compositor. A mí me gusta mucho hacer música, componer. De hecho, he compuesto hace poco la música para un musical de un bailador de aquí de Galicia, Fran Sieira, y ahora mismo estoy embarcado en un dúo con una violinista, Begoña Riobo, que es también mi compañera. Y nada, estamos ahí enfrentando y confrontando las posibilidades que nos ofrecen tanto el violín con la zanfona. Ella, como toca también el arpa céltica y canta realmente bien, pues también nos permite ir explorando más combinación. Bueno, Anxo, no te queremos molestar más. Te mandamos un abrazo en la distancia. Te agradecemos sinceramente como inmigrantes, como gallegos desde este lado del charco, que nos representes también musicalmente dentro de lo que es de lo que es Galicia y de lo que es la representación de su folclore y de su música. Y decirte que el ABC del Partido de Corcubión, que es la casa donde nosotros tenemos nuestro rinconcito de Costa da Morte, que es la asociación benéfica y cultural del Partido de Corcubión, tiene las puertas abiertas para ti, para lo que quieras, y estamos a tu disposición. Pues muchísimas gracias. Lo mismo os puedo decir, tenéis las puertas abiertas aquí en Vigo, si queréis venir de visita a la ETRAZ o poneros en contacto con nosotros, no es demasiado complicado ahora mismo con las redes sociales. Y nada, que agradecerte de mil maneras de tu interés
Y nada, que seguimos en contacto para cualquier cosa o novedad que queráis que os comunique. Bueno, un abrazo, Ancho, y gracias. A ti, un abrazo muy, muy, muy grande. Y saludo a toda la comunidad gallega en Argentina. Gracias igualmente. Galicia mágica y misteriosa. Descubrir Galicia es descubrir fundamentalmente sus más íntimos secretos. Desde esta nueva propuesta radial intentaremos sumergirnos en varios aspectos de las creencias, mitos y leyendas mágicas y misteriosas de nuestros antepasados. Llegaremos a intuir la inmensa capa de paganismo que atesora el pueblo gallego, disfrazada bajo lo que aparentemente son actos de fe cristiana. Boussabrey definió como la cristiana paganía del pueblo gallego. Desearíamos finalmente que los relatos que comenzarán a alimentar esta nueva sección en nuestras entregas radiales contribuyan, hasta donde fuese posible, a la apertura de una pequeña puerta que permita ver con menor impresión cierta pauta de comportamiento del pueblo gallego. Si consiguiésemos que los que opinan que nunca se sabe si un gallego sube o baja la escalera, llegasen a la conclusión de que lo más probable, desde un punto de vista estadístico, es que se encuentre esperando el ascensor,
nos daríamos por profundamente satisfechos. Comenzaremos este camino hablando de algunos seres fabulosos. De una lista más amplia de la que seguirán conociendo en futuras entregas. Los biosbardos, el canouro y el diaño burleiro. Los biosbardos son seres fabulosos que pueden adquirir apariencia humana, mostrándose entonces como seres hermosos y difíciles de apresar. También se suelen mostrar bajo forma de pájaros fácil de capturar y que traen buena suerte al hogar en el que se hayan confinado. Su caza se debe llevar a cabo en una noche oscura, en lugares separados de la aldea, en donde no se escuche el canto de los gallos ni el habla de los parroquianos, y desde donde, recíprocamente, la aldea no escuche las voces dadas. Provistos de un saco, el cazador pronunciará frases rituales para obligar a los biosbardos a que entren en el saco. Si se llegase a producir la captura, se guardará el biosbardo en una bolsa. Con el dicho andar los biosbardos, se significa la actitud de los jóvenes que sufren de mal de amores o de gentes distraídas. El canouro es un ser sobrenatural asimilado a un espíritu de las aguas y los bosques, cuyo perfil presenta características cercanas a la de los trasgos nocturnos y actividades que tienen que ver con lo diabólico. Se sabe de él que hiere de muerte a los niños en los brazos de su padre, así como que es capaz de producir otro tipo de males de menor importancia, como pesadillas o angustiosos insomnios. Una composición romanceada en versos hexasílabos, recogida en la provincia de Ourense en el siglo XIX y publicada por Manuel Murguía, primer presidente de la Real Academia Galega, y que lleva por título O Canouro. Refiere las visiones de un niño que, acostado en su lecho, sufre la presencia del mencionado ente. En la composición, de autor desconocido, la criatura define al ser que nos referimos como una aparición fantasmagórica que provoca fuertes ruidos en las vigas del cuarto, provisto de un rabo de longitud superior a la de sus propias vigas. El diaño burleiro es un pequeño diablo jocoso y engañador, proclive a la realización de un sinfín de jugarretas que presentan características comunes con el tardo o el trano. Sus apariciones ante los humanos se acostumbran a llevar a cabo de noche y, preferentemente, ante mozos que van de juerga. Los aspectos bajo los que se muestra son variados, pudiendo presentarse con apariencia humana o animal. Como humano es frecuentemente que adopte la forma de caballero que proclama su condición de extranjero. Entre las formas animales se constatan las del caballo, burra blanca o carneiro. Como caballo, engañando a los jóvenes, consciente de ser montado, presentando la particularidad de dilatar la longitud de su cuerpo, que se adecúa al número de jinetes, alargándose según van subiendo la grupa. Cuando todos están encima, desaparece súbitamente, parte en dos su cuerpo e incluso estalla, con lo cual los cabalgadores dan con sus huesos contra el suelo. Como burra blanca, de aparición intermitente, se ofrece a los ojos de los humanos que, cuando intentan atraparla, desaparece asomando en otro lugar.
como queriendo provocar su captura, cosa que en cualquier caso es tarea imposible. Como carnero, a veces de color negro, se presta a ser atrapado, pero si al cazador se le ocurre cargar con él a los hombros, aumenta paulatinamente de peso hasta resultar la carga insoportable, y cuando el hombre, agotado, lo deposita en el suelo, el diaño burleiro se desvanece. Para hacerlo desaparecer, cuando él no lo desea, basta invocar a la divinidad. Por último, bajo forma identificable, puede aconsejar correctamente a los humanos. En la próxima entrega de Galicia Mágica y Misteriosa conoceremos al alicornio, a la dona dos pés da cabra y a los enanos. Bueno, hasta acá llegamos en este programa. Le agradecemos mucho que siempre estén con nosotros. Les mandamos un beso muy grande. Los queremos y hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.